días, muy buenos y soleados días. El día está hermoso. Y hoy, en este día tan hermoso, vamos a empezar con integrales. Y cada vez que empiezo con este tema integrales me doy cuenta que estamos finalizando el año. Así que bueno, ¿qué es importante para poder resolver las integrales? Que hayan aprendido a derivar, ¿sí? Porque la integración, ¿sí?, es una operación inversa a la derivación. Entonces, necesitamos haber aprendido a derivar para poder, ¿sí?, integrar. Cuando nosotros llevamos las integrales al campo geométrico, lo que calculamos es el área, ¿sí?, de diferentes porciones que queremos determinar. Nosotros llamamos área bajo la curva o área entre curva de distintas funciones, ¿sí? Si nosotros tenemos la función f de x igual a 3x al cuadrado y yo la derivo, voy a obtener la función derivada. Como decíamos, la potencia pasa a multiplicar al coeficiente, 2 por 3, 6, y a la x le bajamos un grado. Si yo a esta función le hallo la primitiva, ¿sí?, que la voy a llamar f grande de x, o la integro, ¿sí?, voy a obtener, les voy a mostrar una tabla de integrales, ¿sí? Va a ser esta función que tenemos acá en el segundo renglón, ¿sí? Si yo tengo una integral de x elevado a la 1, voy a sumarle 1 al exponente y voy a dividir por ese mismo número. Entonces, la integral es, la constante queda, ¿sí?, o sea, el número queda, y a la x, que está elevado a la 1, le voy a sumar 1, y en el denominador voy a escribir lo mismo que escribí en la potencia. O sea que esta integral va a ser 6x al cuadrado sobre 2. Simplificando, me queda que la integral es 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo acá tenía la función 3x al cuadrado, la derivé y obtuve 6x. Cuando la integro, ¿sí?, vuelvo a tener la función primitiva. Vamos con otro caso. Yo tengo la función f de x igual a 3x al cuadrado más 5. Vamos a derivar esta función. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. La derivada de 5 es 0. Vamos a integrar esta función. Acá la derivamos, acá la integramos. ¿Y cuál dijimos que era la integral? ¿Sí? La integral de esta función era 3x al cuadrado. Pero nuestra función inicial no es igual a nuestra función primitiva. Vamos con otro caso. F de x es igual a 3x al cuadrado menos 1. Voy a derivar esta función. Y la derivada de esta función me queda 6x. Cuando la integro, obtengo una primitiva que es 3x al cuadrado. ¿Y qué pasó? Mi primitiva no quedó igual que la función inicial. Entonces van a ver que cuando estudien y lean la tabla de integrales, se van a encontrar que cuando integramos una función, le agregamos algo que se llama constante de integración, ¿sí? Porque esa constante equivale a estas constantes a las cuales nosotros no le hallamos la integral, ¿sí? Entonces, cada vez que escribimos una integral, debemos escribir la función primitiva más la constante de integración. Bueno, la integral tiene una simbología, que es esta, es como una S grande. Es una S de sumatorias, porque es la sumatoria de todas las partes que generan el área de una curva,
¿sí? Entonces el símbolo de la integral es esta S grande. Y nosotros decimos integral, ¿sí?, de una función f de x y le agregamos un diferencial que es diferencial de x, ¿sí? Entonces esto es la simbología de la integral. F de x es la función, el diferencial de x me dice a quién yo tengo que integrar, ¿sí? Vamos con algún ejemplo. Yo tengo la función f de x igual a 5a más 6x, ¿sí? Y la quiero integrar. Quiere decir que yo voy a tener la integral de 5a más 6x, por ejemplo, diferencial de x. Pero también yo podría tener la integral de 5a más 6x diferencial de a. ¿Qué me está diciendo entonces? ¿A quién yo tengo que integrar? Bueno, dentro de las propiedades de la integración nos vamos a encontrar con que la integral de la suma de dos funciones o resta es igual a la integral de uno de los términos más o menos la integral del otro de los términos, ¿sí? Si yo tengo la integral de una constante o de un número por una función, la constante sale afuera de la integral y hacemos la integral de la función, ¿sí? Esas son dos propiedades importantes que tenemos que saber a la hora de integrar. Entonces acá, como yo tengo una suma, puedo separar las integrales. Es decir, la integral de 5a, diferencial de x, más la integral de 6x, diferencial de x. Como la primera es la integral de una constante, porque no estoy diferenciando a, sino que estoy diferenciando x, entonces esto para mí es una constante. Y la integral de esta constante va a ser la constante. ¿Sí? La constante más x. Van a ver que en la tabla, cuando yo tengo la integral de diferencial de x o un número diferencial de x, ¿sí?, como en este caso, por ejemplo, la integral de a diferencial de x, ¿sí?, es ax más constante de integración. Entonces, la integral de un número va a ser el número con la x, ¿sí?, le agregamos la función que estamos integrando, más constante de integración. Entonces me va a quedar la constante de 5a, que es, ¿sí?, 5a es una constante, va a ser la integral de esa constante, va a ser esa constante más x, más la integral de 6x es, la constante también sale afuera, y la integral de x es, x le sumo 1 al cuadrado sobre 2. O sea que esto va a ser 5ax, simplificando acá, me queda más 3x al cuadrado. Entonces, esa es la integral de esta función. ¿Qué pasa cuando yo tengo que integrar a? Entonces, voy a tener, como tengo una suma, voy a tener la integral de 5a diferencial de a más la integral de 6x diferencial de a. Entonces, en este caso, la integral de 5a diferencial de a, el 5 sale fuera de la integral. Integro a es a la 1, o sea que me va a quedar a al cuadrado sobre 2. Más la integral de 6x pasa a ser una constante. Entonces va a ser 6x y le agrego la a. Y esa sería entonces todo esto más constante de integración, más constante de integración. ¿Sí? Entonces, los diferenciales me dicen cuál es la variable que yo tengo que integrar. ¿De acuerdo? Todo lo demás se transforma en constante. Vamos a integrar vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Tienen que tener la tabla de integrales en este caso. Y por ejemplo tenemos la integral de x al cubo diferencial de x.
Esto es x. A la potencia le agregamos 1, sería la cuarta, sobre 4 más constante de integración. Tengo la función diferencial de x. Acá es lo mismo que tener 1 diferencial de x. Dijimos, la constante queda y a eso le sumo x más constante de integración. Si yo tengo la integral de 2 diferencial de x, la constante queda y le agrego la x. ¿Sí? De hecho, si nosotros, piensen al revés, derivamos esta función, tenemos que volver a la función original. ¿Cuál era la derivada de x a la cuarta sobre 4? La derivada es, el 4 pasa adelante y a la x le bajamos un grado, sobre 4. Simplifico y me queda x al cubo. ¿Sí? Entonces, cuando yo integro una función y después la derivo, tengo que volver a esa función original. Miremos acá. Vamos a derivar la derivada de una x, ¿sí? Es 1, que es lo que tenemos adelante del diferencial de x. Si yo hago la derivada de 2x, la derivada de 2x, ¿sí? Es 2, que es lo que yo tengo acá en la integral. ¿De acuerdo? Vamos a derivar la función e a la x diferencial de x. Y la integral, perdón, de e a la x es e a la x. Y se acuerdan que cuando nosotros la derivábamos, nos daba e a la x. ¿Sí? Entonces las integrales y las derivadas de e a la x son las mismas. Vamos a integrar diferencial de x sobre x. Esto es lo mismo que escribir la integral de 1 sobre x diferencial de x. ¿Y se acuerdan qué derivada daba 1 sobre x? Era la del logaritmo natural de x, pero lo vamos a escribir en módulo. ¿Por qué lo vamos a escribir en módulo? Porque si x es negativo, ¿sí? El logaritmando sería negativo y por definición de logaritmo, el logaritmando no puede ser negativo, tiene que ser mayor que 0. Entonces, al asegurarnos con estas barras de módulo, estamos diciendo que ese logaritmando es positivo. Entonces, la de 1, la integral de 1 sobre x, es logaritmo natural del módulo de x. Si tenemos la integral del seno de x, diferencial de x, va a ser igual. Buscamos la tabla, buscamos la integral del seno de x, que lo tenemos acá. ¿Sí? Esta que está acá. Dice la del seno de x, diferencial de x, es menos coseno de x más constante. Es menos coseno de x más constante de integración. Recuerden que si a esto lo derivamos, ¿sí? La derivada es menos y la derivada del coseno de x era menos seno de x. Entonces menos por menos da más y esto me da seno de x. Y volvemos entonces a obtener la función principal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener la tabla de integrales para poder utilizarla igual que utilizábamos la tabla de derivadas. ¿Sí? Bueno, esta es entonces la introducción al tema integrales. ¿Sí? Recuerden entonces que la integral es una operación inversa a la derivada, que si yo quiero verificar si integré bien una función, la puedo derivar y ver si vuelvo a obtener la función que teníamos que integrar. Les subo entonces ahora la tabla de integrales y algunos ejercicios como para que puedan integrar. Bueno, les deseo un hermoso fin de semana. Un abrazo grande.